Abran sus Biblias, hermanos, en este día en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, y leemos el versículo 19 hasta el 28. Lee así la palabra de Dios en este día. Cristo hablando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta es la palabra de Dios. Padre Santo, te pedimos, Señor, que en este día tu Espíritu Santo, Señor, tome tu palabra, Señor, y la traiga en poder, Señor, en victoria al corazón de aquellos a quien tú, Señor, has elegido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia en tu presencia y seamos salvados de la ira de Dios. Quítame a mí de aquí y habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor les bendiga. Si usted no se ha dado cuenta, se ha olvidado, estas últimas semanas hemos estado mirando el tema de excusas y ataques en contra de la fe cristiana. Hemos visto, hemos considerado al escéptico y al ateo, quien dicen que no hay Dios, de Hebreos capítulo 11. Hemos hablado también del sufrimiento. Las personas dicen: si hay Dios, pues ¿por qué sufre las personas? Hemos hablado también del ataque a la Biblia. Las personas entonces que no creen en Dios dicen: porque la Biblia sí es un libro con errores. Y nosotros hablamos de Mateo, el capítulo 4, que Cristo dijo: no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y del sufrimiento, regresando, dice Jesús en Juan capítulo 9, que este sufrimiento es para que se manifiesten las obras de Dios. Cada ataque del inconverso, cada vez que nosotros dudamos y ponemos excusas para seguir a Cristo, la palabra de Dios es eficaz y clara en la respuesta. Queda una excusa, un ataque más, que es entonces el ataque acerca de el infierno. Las personas dicen así: yo no puedo creer en un Dios
que manda a las personas al infierno. Déjeme decirlo más claro. ¿Cómo puedo creer en un Dios que quizás mi mamá, mi papá, mi hermano, mis hijos, mi abuelita, usted me está diciendo que están hoy sufriendo eternamente en el lago de fuego? ¿Qué diría usted? El inconverso tiene claramente lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Y la Biblia me habla a mí, sin duda, me habla de la horrenda realidad que es el infierno. Nosotros entonces hacemos la pregunta, pues, ¿qué justifica al creyente? ¿Por qué un creyente puede pensar o creer que existe un infierno? Déjame hacerle la pregunta: ¿cree usted en el infierno? ¿Está usted convencido que las personas al morir, al pasar de esta vida, abren a un destino eterno, que es destino de presencia con Dios, o destino apartados de la presencia y la esperanza de sus vidas, y sufren eternamente un castigo eterno, igual que el diablo y sus demonios? Si nosotros no tenemos esta fe cardinal, esta doctrina cardinal de la palabra de Dios firme en nuestra vida, nuestro cristianismo no cambia nuestra vida. Nosotros adoptamos prácticas mundanas en nuestra vida, no le hablamos a nadie de Cristo. Nuestra familia está perdiéndose al infierno porque usted no tiene la convicción, como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, el versículo 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma en el cuerpo, y el cuerpo en el infierno. Y la palabra de Dios me da a mí de esta parábola, semiparábola, porque es como una historia, pero una historia que describe una condición real. Me habla de cuatro razones, 4 argumentos que justifican la creencia del infierno en nosotros los creyentes. Si la pregunta es ¿cómo usted cree, pastor, cómo nosotros como creyentes podemos creer que hay un infierno? Pues hay 4 argumentos que justifican esa creencia. Primero, la veracidad de Cristo, quien es el que habla la palabra. Y si usted tiene una Biblia como la mía, está en letras en rojo: Cristo es el que habla acerca del infierno. Segundo, la lógica de la justicia. Como vamos a ver, es justo que este hombre rico ahora sufriera y que Lázaro ahora tuviera tremenda bendición en el seno de Abraham. Tercero, el carácter de Dios, porque la Biblia dice que hay una cima, una gran cima puesta entre nosotros. No podemos ir de aquí a allá ni de allá a acá. ¿Quién puso esa cima? El carácter de Dios. Y por último, la cruz de Jesucristo justifica la creencia del infierno. Mire conmigo entonces estos 4 argumentos que justifican la creencia del infierno. Dice así la palabra de Dios, que el primer argumento es la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo, de toda la Biblia, mire, la Biblia bien clara presenta el mensaje, la enseñanza de la realidad del infierno, desde Cristo hasta que llegamos a Apocalipsis, del libro de Salmos y los proverbios y los profetas. La palabra habla claramente de la realidad del infierno, pero nadie habló más claro y más abundantemente del infierno que nuestro propio Señor
Jesucristo. Aquí en Lucas, el capítulo 16, el versículo 19 al 28, el Señor da esta clásica historia de dos hombres y describe en esta historia la experiencia del infierno en uno de ellos. Mire conmigo, cuando el rico está ahora en el infierno, la Biblia dice de él que tenía, versículo 23, estando el Hades. El Hades entonces es la palabra clave que habla del infierno en la vida de este hombre, porque obviamente va a decir que estoy en tormento en este lugar. Y me habla entonces en el versículo 23 que él alza sus ojos estando, dice, en tormentos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y la realidad del infierno que Cristo presenta es que las personas tienen conciencia, están despiertos, están cabales, están pensando, están viendo, están reconociendo y están mirando y dándose cuenta de la realidad que ellos viven. Ellos ven, dice la Biblia, tienen ojos y ven. Segundo, la Biblia me dice en el versículo 24 que hay emoción en la vida en el infierno, porque la Biblia dice, el versículo 24 al final: estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo, hermanos. La Biblia me habla a mí. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar, porque dice más adelante en el versículo 26, dice que no vengan a mis hermanos, perdón, el 28, que no vengan, tengo 5 hermanos, háblale para que no vengan a este lugar de tormento. El infierno es un lugar donde el inconverso que ha rechazado el amor de Dios en Cristo va a pasar toda su eternidad sufriendo grandemente tormentos en sus vidas. Nosotros decimos, eso es tremendo. Seguro que las personas no quieren creer en el infierno. La realidad es tremenda, la realidad es horrenda, la realidad pega miedo a cualquiera persona. Si usted aceptaría esta realidad de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted cree que Jesucristo es el camino al cielo y no al infierno, si usted cree que Jesucristo es la verdad, Él no te va a mentir, ni te va a tratar de poner un susto, pegarte un susto a algo que no es real. Y si Cristo es la vida, lo que es verdaderamente vivir, pues Cristo nos va a hablar la verdad. Es más, nuestro Señor Jesús habla seriamente, fuertemente en las descripciones del infierno. Dice la palabra de Dios, Cristo ha hablado, descrito también del infierno en otros lugares, y ha hablado que Él lloró. Ahí está el lloro y el crujir de dientes en Mateo capítulo 13, el versículo 42, que ahí está el gusano de ellos que no muere. En Marcos capítulo 9, el versículo 44, el infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, el versículo 22, el horno de fuego. En Mateo capítulo 13, versículo 42, y el fuego que nunca se apaga y que no puede ser apagado. En Marcos 9, 43 y 45, Cristo describe el infierno tal como este hombre lo está experimentando, un lugar de tormento en llamas. Se siente como llamas el sufrimiento. Lo más horrendo de la descripción
del infierno está en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 10 y el versículo 11. Leen así: y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Qué tremendo esta descripción de Apocalipsis, que dice que el humo del tormento, el tormento de la persona inconversa, el sufrimiento, el crujir de dientes, el recordar en la conciencia, el sentirse que la ira de Dios está sobre esta persona, asciende como un humo que nunca se apaga, nunca se apaga ante el Cordero y sus santos ángeles. La palabra de Dios, por lo tanto, me dice a mí claro que el inconverso no quiere el infierno, no puede entender el infierno, pero el creyente justifica el infierno porque no es algo que yo quisiera, no es algo que a mí me gusta. No quisiera que mis hijos o mis nietos o mi familia, mi hermano y su esposa, mi papá o mi mamá y personas que he conocido, que sufrieran eternamente la pérdida de sus almas. Pero la Biblia me dice que no depende de mí, depende de Cristo. Y Cristo entonces me habla a mí que el sufrimiento en el infierno es algo real, porque Él es el camino y la verdad, y no va a mentir. Segundo argumento es la lógica de la justicia, porque usted y yo, como creyentes, justificamos el infierno en nuestras creencias, en la Biblia, y lo defendemos contra los demás. Segundo argumento es la lógica de la justicia. Mire conmigo, dice la palabra de Dios que cuando el hombre rico mira y ve a Lázaro, que él está bien, pues él entonces, así como Lázaro deseaba comer las migas de la mesa del rico, así ahora el rico desea beber del vasito de agua que estaba en las manos de Lázaro. Y de pronto vemos un reverso de circunstancia, de condición, de estatus. Y la Biblia me enseña a mí que todos nosotros tenemos un sentimiento cuando vemos injusticias. Nosotros sentimos, aún nosotros sentimos que esto está mal. Y qué bien nos sentimos cuando cambia ese rol. Por ejemplo, cuando un bully, cuando un muchachito le roba, le pega al otro y le quita el lunch una y otra vez más, nosotros, si estuviéramos ahí, nos duele. Aún de niños nos duele la injusticia del bully en contra de uno de los muchachitos. Segundo, cuando la policía mata a una persona por la espalda, nosotros sentimos la fuerza de esa, ejerciendo una fuerza mayor, y sentimos entonces una injusticia. Cuando el dueño de su apartamento le dice que usted tiene que salirse y usted dice, pero ahora tenemos a COVID, no puedo encontrar, es injusto para usted que lo saquen de su apartamento. La Biblia me dice una y otra vez más, cuando el capataz trata mal a sus labradores, que eso entonces es un sentido de injusticia que en nosotros requiere justicia. Y cuando una esposa, hablándome a mí, muchas veces me han dicho, pastor, tengo que pedirle a mi esposo por dinero, me siento avergonzada, me siento aplastada, me siento que no tengo libertad. Hay un sentido de injusticia en la mujer cuando el esposo controla
toda su vida. Y nosotros entonces reconocemos que toda la vida tiene las cosas que suceden, requieren que se arreglen al final. Y la Biblia me enseña, mire, cuando este hombre ve a Lázaro, él le dice: mándame agua con él. Mire lo que le dice Abraham al rico, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en esta vida, y Lázaro también males. Dice: pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Es la idea. Y la Biblia entonces me enseña que así como nosotros vemos hoy en la sociedad que hay un clamor por justicia, que hay un clamor porque que cambie las circunstancias, así la palabra de Dios enseña que el mundo sufriendo, que las personas viviendo contra Dios, no amando a Dios, desobedeciendo a Dios, viviendo como nosotros queremos, requiere que al terminar de las cosas, la justicia demanda que usted ha vivido así aquí, pues ahora allá va a vivir en reverso de esa realidad. C.S. Lewis lo puso de esta manera, y él dijo que el infierno es ese lugar donde nosotros como inconversos hemos entonces vivido como nosotros queremos, haciendo lo que yo quiero, viviendo como yo quiero, buscando lo que yo quiero, dándome el placer de lo que yo quiero. Y al morir, la vida en el futuro ahora es usted recibiendo el deseo de vivir tal como usted siempre ha querido. En otras palabras, para C.S. Lewis, explicando esta realidad de justicia, que la justicia del infierno es que usted ahora vive plenamente, eternamente, encerrado en su propio deseo, en su propio anhelo, en su propio placer, en su propia persona. Qué difícil, qué duro, qué tremendo será cuando solo estaremos si estuviéramos en el infierno, solos ahí, viviendo nosotros mismos, con la conciencia en nosotros mismos, y no pudiéramos escapar de nosotros mismos. Esa es la realidad del infierno. Es justificado porque todo en la vida requiere justicia, y la justicia de vivir sin Dios demanda que usted y yo experimentamos la vida sin Dios y sin esperanza, apresados en nuestros propios deseos del pecado, haciendo como queremos, pero también no pudiendo tener el pecado, pero teniendo el deseo y viviendo, queriendo y no recibiendo ayuda, esperanza, satisfacción por las mismas necesidades y deseos que nosotros proyectamos. El tercer argumento que la Biblia me habla a mí aquí en esta historia, como leímos, es en el versículo 26, cuando Abraham dice, pues manda a alguien. Abraham le dice, cuando el rico le dice manda a alguien, que Abraham le dice: entre tú y nosotros hay una cima. Hay un espacio, un abismo entre la gente que están en el infierno y la gente en el cielo. El infierno no puede ir al cielo. El infierno no es purgatorio. El infierno es eterna perdición delante del Señor. Pero hay una realidad aquí de el carácter de Dios. ¿Qué tipo de Dios fuera Dios? Si dice Él que es santo, muere Cristo por el pecado, ¿qué clase de Dios es aquel que al final, pues no importa lo que Cristo hubiera hecho, de todas maneras, pues las personas
no van al infierno. ¿Qué clase de Dios sería aquel que deja pasar el pecado? ¿Qué clase de Dios sería cuando nosotros al pecar, nosotros hacemos una ofensa eterna? Hemos quebrantado una eterna ley y nosotros entonces ahora pues no experimentamos las consecuencias de esa realidad. Pusiera a Dios en un plano no agradable. Imagínese usted un juez, que usted viniera y usted está trayendo un caso en contra de alguien que ha matado a su familia, y el juez dijera: pues yo lo voy a perdonar, no importa lo que él haya hecho, yo lo voy a perdonar, no hay pago, no hay costo. Usted se ofendiera con ese juez porque no exhibió un carácter justo y un carácter santo como Cristo. La Biblia dice que Dios es. Hay una parábola en la Biblia donde el Señor habla acerca de los labradores malvados. Está en Mateos el capítulo 20, y usted puede mirar ahí Mateos capítulo 20, y la palabra de Dios me habla en el versículo 9 al 18. Se la menciono. Dice la palabra de Dios que había un hombre que él entonces pues hace una viña y pone todo en su viña para que la viña lleve fruto, y se la da a los obreros, a los labradores. Cuando llega el tiempo de fruto, pues el hombre dueño de la viña manda pues personas a buscar pues el fruto, parte del salario que le caía a él como el dueño de todas las cosas. Y que las personas entonces, los labradores malvados, matan a los que vienen una y otra vez más. Y finalmente el hombre, el dueño, dice: mandaré a mi hijo, lo voy a mandar para que respeten al hijo y pues me den lo que me corresponde como dueño de la viña. Que cuando llega el hijo, que las personas dicen: este es el heredero, matémosle. Y dice Mateo capítulo 20, el versículo 15, que el Señor ahora se vira a lo que Él está hablando y les dice: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Y ellos entonces, dice la palabra de Dios, el Señor responde: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. En otras palabras, hay una realidad que el carácter del dueño se tiene que ejercer, tiene que reflejarse en la decisión que toma cuando la gente han usurpado, han robado, han deshonrado, han matado, han cometido todos los pecados contra Dios. Y Él entonces manda a buscar pues el fruto que Él requiere, y las personas no queriendo, pues la Biblia dice que va a ser Dios. Y la Biblia dice que Dios entonces pues ejerce su santidad. Eso es el infierno. La Biblia me habla que uno de los problemas que usted y yo tenemos cuando hablamos del infierno es que no tenemos un correcto concepto de quién Dios es, de la santidad de Dios, y no tenemos un correcto concepto de la gravedad del pecado. Usted y yo estamos acostumbrados que Dios es algo que yo voy, si quiero, si me siento bien, voy a la iglesia y le pido, y como que no sucede nada, pues esto no es realidad. Pero cuando llega el final, cuando llega, dice la palabra de Dios, el fin, que los ángeles, santos ángeles, vienen y nos llevan a las personas que no conocen a Cristo, los llevan al lugar de ponerse en pie delante del trono blanco del Señor, y son juzgados las personas por las obras que han hecho delante de Dios. Que usted está creyendo, hermano o amigo, Dios no es una religión, Dios no es algo allí en que cree el pastor. Dios es santo, Dios es grande, Dios recibe la deshonra que nosotros le damos
cuando nosotros pecamos. Y la expresión del carácter de Dios es entonces la realidad de su santidad y la grandeza del pecado se ven en el infierno. Dice Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 10, que las personas que no siguen a Cristo se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El capítulo 1, versículo 9 de Primera Tesalonicenses dice la Biblia: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Rechazar el amor de Dios, rechazar el que Dios mandó a su Hijo para salvarnos del pecado, es algo tremendo delante de los ojos de Dios. La Biblia me habla que el pecado es como una enfermedad que ha entrado en toda la creación y que ha afectado, infectado a todos nosotros. Y Dios ha mandado al doctor, al Señor Jesucristo, a salvarnos del pecado. Por su llaga somos sanados, es el argumento de la Biblia. Pero nosotros hemos rechazado el amor de Dios, hemos rechazado la verdad de Dios, hemos rechazado a Cristo, a Dios encarnado. Y la Biblia entonces me habla a mí que el resultado es que al no recibir el amor de la verdad para ser salvos, experimentan eterna perdición, el humo del tormento del infierno en sus vidas. Hemos visto entonces el argumento que justifica pues la realidad del infierno en la veracidad de Cristo, en la lógica de la justicia, en el carácter de Dios, pero por último en la cruz de Cristo. Si nosotros hiciéramos la pregunta, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Pasión, The Passion, la Pasión. Y nosotros al mirar esa película vemos cómo le pegan al Señor, cómo lo crucifican. Y una de las preguntas que todo el mundo se hace es como que ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y la realidad, tanto es el sufrimiento del Señor, porque el Señor experimenta en la cruz del Calvario el castigo igual a un infierno en esos 6 horas, especialmente las 3 últimas horas, donde el Señor clama al Padre: ¿por qué me has desamparado? El infierno al final es el lugar, la experiencia donde Dios no está, donde hay un silencio eterno, donde nunca usted podrá orar, nunca le llegará una salida, nunca le llegará una ayuda, nunca un vaso de agua, nunca una tarjetita a felicitarle, nunca llega nada de bendición a nuestra vida. Y Cristo en la cruz del Calvario experimenta el tremendo castigo de nuestra paz, el infierno en la cruz del Calvario. Y la grandeza del sufrimiento de la cruz de Cristo argumenta por la realidad del infierno. Si no hubiera infierno, la cruz de Cristo queda anulada. Queda ¿por qué tanta cosa? Pero porque hay infierno. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios me habla a mí de que este hombre en el infierno le pide a Abraham que mande a Lázaro a que resucite para que vaya y le hable a su familia. Cuando uno experimenta, reconoce la realidad del infierno, la experimentamos en lo que vemos a Cristo y lo creemos por lo que Cristo hizo, nosotros nos convertimos en evangelistas. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí todos los días, con gente o sin gente? Porque en toda mi vida he entregado mi vida a predicarle, aun cuando hay muchos o cuando no hay nadie. Porque la realidad de la palabra de Dios
es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si mi Cristo murió para salvarnos del infierno, ¿cuánto no más nosotros vamos a sacrificarnos, a hacer lo que tenemos que hacer para comunicarle a los demás la salvación de ese infierno? Si usted nunca le ha pedido a Cristo que salve su alma del infierno, usted lo puede hacer en estos momentos. Y diga así, repita esta oración: Señor Jesús, gracias por morir por los pecados. Tu vida es el sacrificio y tu muerte, la sangre derramada que me limpia y me salva del destino del infierno. Entra a mi vida y sálvame, Señor, y me entrego a ti desde ahora en adelante. Sé Señor de mi vida. Si usted oró esa oración, yo quiero estar orando por usted en esta tremenda decisión, y no solamente afectará su vida, pero si es verdad, usted se va a convertir en un evangelista para salvar a sus hijos, a sus nietos, a su mamá, a su abuelita, a sus compañeros, sacarlos a ellos del infierno, del sufrimiento tormentoso, en las llamas de fuego. El Señor le bendiga.